Saludos y bienvenidos a Migue Bio. Soy totalmente consciente de que hacía bastante tiempo desde el primer vídeo. Hoy os traigo el segundo. Han pasado muchas cosas por medio. He estado constipado, luego tuve una recaída, hice una serie de grabaciones, no me gustaba nada cómo me oía, así que he tenido que volverme a grabar. Además he invertido bastante tiempo en los gráficos que quiero enseñar. De modo que he tenido que ajustar mucho toda la argumentación que realizo durante el vídeo a esos gráficos. Pero creo que era la forma en la que seguramente nadie se iba a perder. De todas maneras, esta es la primera entrega de 2 vídeos y en ella vamos a hablar solo de las primeras 2 leyes de Mendel. Este primer vídeo es muy instructivo, mientras que el segundo será de mayor contenido, vocabulario asociado a homocigosis, heterocigosis, genotipo, fenotipo, palabras que realmente no utilizaba Mendel y he creído mejor no definirlas en primera instancia. Mis vídeos no pretenden en ningún momento ser una mera exposición de contenidos teóricos. Eso ya existe. Lo que yo pretendo con los vídeos es generar una rutina de pensamiento que haga que verlos por primera vez y tomar unos pequeños apuntes haga que no olvides el razonamiento lógico y científico que se esconde detrás de cada contenido. Y bueno, no me quiero extender mucho más porque estaría todo el día hablando. Vamos con el vídeo y con las 2 primeras leyes de Mendel. Hoy en día, todos reconocemos a Mendel como padre de la genética. Sin embargo, no era el único que en su tiempo estaba investigando sobre esto de la herencia biológica. Antes de él, ya hubieron algunos científicos que estaban indagando en este tema. Y vamos a empezar, como a mí me gusta, dando ese contexto histórico. De los 2 primeros que vamos a hablar son Tadeusz Bethge y Joseph Gottlieb Kohlriter. Estos 2, que eran botánicos, hicieron una serie de experimentos sobre cruce de plantas, sobre todo en la hibridación entre diferentes cepas y también diferentes especies que al parecer podían reproducirse entre sí. Y es verdad, amigos, es que el concepto de especie, si a veces es complicado con animales, con plantas aún se hace más difícil. El caso es que estos 2 no consiguieron dar con una fórmula que explicara bien cómo se heredaban ciertos caracteres al hibridar ciertas plantas. Esto lo veo también interesante para que todos entendamos que la ciencia siempre se alimenta de un estudio anterior para producir un estudio posterior. Y aunque hay nombres muy importantes, realmente, como ya vimos con Darwin y ocurre un poquito con Mendel, son unos pocos los que alcanzan la gloria. Otro naturalista de la época que se dedicó a hacer hibridación entre plantas, más de 10.000 hibridaciones, fue Carl Friedrich von Gärtner. Pero como los demás no llegó a desarrollar un modelo matemático, no como Mendel. Bueno, pues parece ser que Mendel sí que conocía los estudios de esta gente. En concreto, los de Gärtner fueron de gran inspiración para el diseño de sus experimentos. De esta manera vemos que, siendo Mendel un clérigo, pues no se levantó una mañana y dijo voy a ponerme a hacer experimentos porque sí. Esta gente era la gente más culta de la época y entiendo que estaban de alguna forma en contacto con los avances científicos de la época. Muy bien, y con esta pequeña introducción nos metemos de lleno en las leyes de Mendel. Para comenzar vamos a hablar de lo que es una cepa pura. Mendel conocía las variantes de guisante, a saber, guisantes amarillos y guisantes verdes. También sabemos que, además de verdes y amarillos, los podemos clasificar por rugosos o lisos, pero vamos a pararnos de momento en verdes y amarillos. Mendel, gracias a lo que conocía sobre los estudios de hibridación, sabía lo que era una cepa pura. Y una cepa pura no era más que aquella que, reproduciéndola generación tras generación, semillas de la descendencia con semillas de la descendencia, acababan llegando a una serie de semillas que siempre daba el mismo tipo de descendencia. Si cruzamos semillas amarillas con semillas amarillas a lo largo del tiempo y vamos quitando esas semillas verdes, si solo cruzamos amarillas con el tiempo llegaremos a lo que llamamos cepa pura. Si ya comprendemos este concepto, podemos pasar al siguiente paso. ¿Cómo experimentó Mendel? Bueno, pues Mendel realizaría miles y miles de hibridaciones. Podríamos decir que experimento a experimento, resultado a resultado, y recogiendo semilla tras semilla, iba anotando todo en una libretita. Pero los cruces que más nos importan son los siguientes. Mezclar un guisante de la cepa pura verde con un guisante de la cepa pura amarilla. A esto Mendel lo llamó generación parental.
es decir, los progenitores. Y de esos progenitores, todas las semillas que aparecían eran siempre amarillas, el 100%. A esta nueva generación, Mendel la llamó generación filial 1, o abreviado F1, de forma que pudo deducir algo que por sus estudios él ya imaginaba, pero de esta forma constataba, y es que el carácter amarillo en las semillas de guisante dominaba sobre el verde. Muy bien, fue un paso más allá. Y entonces lo que hizo es cruzar semillas de la F1. En la siguiente generación aparecía de nuevo el carácter verde. En la proporción siguiente, el 75% de todas las semillas era amarillo y el otro 25% era verde. De modo que enseguida se dio cuenta que parece que se mezclaban en proporciones 1-1, 1-2, 1-4, es decir, proporciones pares. Lo que por otra parte era lógico con lo que se conocía de la época, y es que en aquella época existía una teoría que era la de la herencia mezclada, y es que como si fueran una suerte de fluidos, las características de los padres y de las madres se mezclaban para aparecer en la siguiente generación. De forma que los hijos no se parecían ni del todo a los padres ni del todo a las madres. Aunque en algunos casos habían hijos que se parecían más al padre e hijos que se parecían más a la madre. Y sin embargo, ciertas características que no habían aparecido en una generación eran capaces de reaparecer en la siguiente. Esto que hoy en día señalamos como que el genio salta a una generación, pues lo mismo. Y ahora sí, volviendo con Mendel, que como he señalado, sabía de estudios anteriores, tenía intuición, lo apuntaba todo en una libretita y además sabía bien de matemáticas, se dio cuenta de lo siguiente. Cada progenitor debía poseer 2 factores hereditarios que de alguna forma se segregaban diferencialmente a la siguiente generación y de 4 factores iniciales, 2 por la madre y 2 por el padre, se juntaban 1 a 1 en su descendencia. Por lo tanto, habrían como máximo siempre 4 posibilidades diferentes de mezcla. Y ahora lo vamos a entender mucho más fácil. Pongamos atención. Ya sabemos que el amarillo domina sobre el verde. Pues Mendel llamó al factor hereditario amarillo A mayúscula y al factor hereditario verde A minúscula. Volviendo sobre el cruce de las cepas puras, la cepa verde debía ser A minúscula, mientras que la cepa amarilla debía ser A mayúscula y A mayúscula. Por lo tanto, el 100% de su descendencia debía ser A mayúscula, A minúscula, porque es el único cruce posible. Si ahora mezclamos un amarillo de la F1 con otro amarillo de la F1, obtenemos la descendencia esperada. Las posibilidades que obtenemos en sus descendientes son las siguientes, siendo la proporción 1, 2, 1 en cuanto a factores hereditarios, pero 3 a 1 en cuanto a caracteres que observamos. Recuerdo que los factores hereditarios son factores internos y que lo que nosotros observamos, es decir, los colores, es en realidad la apariencia, los caracteres. Y ahora Mendel ya estaba preparado para anunciar sus leyes. Vamos con la primera ley. Recordamos ese cruce entre cepas puras, ese cruce entre parentales, y esa primera generación, generación filial 1. Los individuos eran el 100% amarillo, puesto que su mezcla se realizaba de la siguiente forma. Por un lado, A minúscula y otro A minúscula, y por el otro lado, una A mayúscula con otro A mayúscula. Y si hacemos los cruces, la única posibilidad es que los hijos tengan A mayúscula por parte de un progenitor y A minúscula por parte del otro. Si se cruzan 2 líneas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí. Este es el enunciado de la primera ley. Con esto Mendel no solo demostraba su modelo matemático para la herencia, sino que además despejaba toda duda sobre lo siguiente, y era que los factores de cada carácter se separan en las células reproductoras y se vuelven a combinar cuando ocurre la fecundación. Y esta misma deducción le lleva a enunciar la segunda ley, la ley de segregación independiente. Vamos a recordar una cosa muy importante. El amarillo domina sobre el verde y las letras que Mendel asigna para cada uno de los factores. Recordemos, factor interno, factor hereditario. Cómo son por dentro, lo que no vemos, lo que hoy en día sabemos que está en el ADN, de cada uno de los individuos. De forma que podemos también decir que
amarillo y verde son los caracteres, perdonad si me repito mucho sobre esto, pero es muy importante entenderlo, mientras que las letras son estos factores hereditarios. Por tanto, después de dos cruces, es decir, en la F2, vemos cómo las células reproductoras de los padres solo pueden ser o A mayúscula o A minúscula, generando las combinaciones que vimos anteriormente. ¿Y qué enuncia entonces esta ley? Justamente la intuición que se desprende de la segunda. Y es que existen factores para cada carácter que se separan cuando se forman las células reproductoras. A eso se le llama segregación. Y que esta segregación es independiente. Es decir, una letra no puede arrastrar a otra. Y gracias al modelo matemático asociado a esta ley, entendemos que si ambos progenitores aportan el factor recesivo, porque son A mayúscula y A minúscula los dos, esto permite que el carácter recesivo reaparezca en la segunda generación. Ya tenemos explicación de por qué el genio salta una generación. Bueno, y con esto me despido. Espero en, como mucho, 2 semanitas preparar el siguiente vídeo. Será un vídeo menos editado y en el que argumentaré y hablaré de términos y un poco conclusiones sobre todo lo que ya hemos visto en este primer vídeo. Y nada más, si te ha gustado, recuerda por favor darle al botoncito de me gusta. Y bueno, pues si te suscribes y le das a la campanita, estarás al día de todo lo que vaya subiendo. Un abrazo, nos vemos en más Miguel Bio.